Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Esta mañana un tema muy importantísimo aquí en el programa. Por encargo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, a través de una investigación empírica desarrollada durante el 2018, diagnosticó el funcionamiento del sistema de justicia penal hondureño. Los hallazgos de dicho estudio, aplicado en 4 departamentos del país: Atlántida, Copán, Cortés y Francisco Morazán, se complementan con una serie de recomendaciones o propuestas concretas que apuntan a mejorar la institucionalidad en el país para la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo que promueven el respeto de los derechos de las personas imputadas y víctimas. Hoy, aquí en el programa, tendremos las propuestas para el sistema de justicia penal hondureño en el tratamiento y gestión de causas de alto impacto social y corrupción. En la primera hora. Y en la segunda hora, 2 penalistas hondureños analizando esta propuesta de CEJA. Así que yo sugiero la atención en las próximas 2 horas sobre esta propuesta, porque nadie desconoce que hemos tenido un problema estructural histórico en esta temática. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Es así que nos complace esta mañana presentarles al abogado Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, desde enero de 2014. Mucho gusto, Renato. Abogado, bienvenido. Muchas gracias. Él es graduado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, se desempeñó como viceministro de Justicia de Chile. Es un placer también presentarles a Marco Fandiño Castro, director del área de estudios y proyectos de CEJA. Es un abogado español licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado, también es un honor tenerlo aquí en el programa, gracias. Frente a Frente. Y también a Gonzalo Fibla, chileno abogado de la Universidad Católica del Norte. ¿Qué tal, abogado? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Estoy seguro, en miles de hondureños, a la expectativa de que ustedes nos anticipen las propuestas que van a formalizar oficialmente a Honduras para el sistema de justicia penal en el tratamiento y gestión de las causas de alto impacto social y corrupción. Más tarde habrá un acto muy importante, pero ellos han tenido la cortesía de ofrecernos algunos adelantos a través de Frente a Frente, y qué mejor que comenzar con el abogado Jaime Arellano. Muchas gracias, Renato. Bueno, este es un estudio, como tú lo señalabas, que nos encomendó la Maxi. Nos concentramos en delitos de alto impacto social y delitos de corrupción. Un estudio que hacen los colegas acá presentes, levantando estadísticas del 2010 al 2018. ¿Qué es lo importante? Primero, hay un sostenido aumento en las denuncias de los delitos de corrupción y también en los delitos de drogas, por ejemplo, para comparar el área de estudio y otros. Sin embargo, mientras las denuncias de droga aumentan y aumenta también la judicialización, es decir, que lleven a juicio ese tipo de delitos, en los delitos de corrupción aumentan las denuncias, pero no aumenta la judicialización en ese periodo. Es decir, el sistema de justicia hondureño está fallando en perseguir
de manera ordenada y sistemática los delitos de corrupción. Estoy hablando de la justicia ordinaria y de la justicia de competencia territorial nacional. No nos dedicamos al tema de la justicia especial anticorrupción que había recién surgido. Estamos mirando la justicia tradicional hondureña. Entonces hay eso es un primer impacto muy importante, y eso habla de una política de persecución del Ministerio Público, es decir, ¿qué es lo que decide que va a perseguir? Que se concentra en los delitos de drogas, que fundamentalmente los cometen personas pobres, y en cambio no ataca los delitos de corrupción que tienen que ver con autoridades políticas, que tienen que ver con personas de mayor importancia económico-social dentro de la comunidad hondureña. Eso es una primera cosa. Y segundo, muy en grueso, lo que vemos es un poder judicial que luego de la crisis que significa el término del Consejo de la Magistratura en Honduras, ya lleva demasiado tiempo con un poder de gobierno judicial concentrado en la Corte Suprema y en particular en el presidente de la Corte Suprema. Eso que en un momento de crisis puede haber tenido sentido porque había que tomar esos controles, sin embargo, ya se extiende en demasía, y entonces es una persona y un órgano que tiene un control sobre toda la pirámide de decisiones judiciales, pero además sobre los nombramientos, la ubicación de los jueces, etc. Con el Ministerio Público pasa otro tanto. Ya dijimos, tenemos una visión crítica respecto de la política de persecución general. Se concentra en delitos de personas más bien pobres, no ataca el problema que nos preocupa, que es la corrupción en Honduras, con suficiente fuerza. Y la prueba está en que cuando la Maxi viene a apoyar el trabajo del Ministerio Público, empiezan a surgir nuevas denuncias que se judicializan, como los 9 casos que ya se han judicializado en tribunales y que tienen que ver con delitos complejos de organizaciones criminales en torno a la corrupción en Honduras. Sin embargo, el Ministerio Público nuevamente en términos de organización está concentradísimo y a menudo cuando uno mira el estudio lo que ves demora en judicializar casos porque cada fiscal tiene que pedirle autorización a su superior jerárquico prácticamente para tomar cualquier decisión. Eso es totalmente ineficiente y lo que hace finalmente es demorar la entrada en tribunales de denuncias de delitos y que la gente se empiece a desincentivar porque no ve temas. Voy a dejar otros temas para una segunda ronda porque los colegas también tienen mucho que aportar, pero ahí tenemos tres temas que nos parecen muy importantes. Cómo está funcionando el sistema, la organización del Poder Judicial extremadamente concentrada, el Ministerio Público que tiene una política de persecución a nuestro parecer inadecuada y una estructuración que es ineficiente y que se puede mejorar según lo que nosotros planteamos. Pero yo le agradezco su participación porque personalmente así me gustan los panelistas, sin pelos en la lengua. No sé si han escuchado esa expresión en sus países. Sí. Así me gustan los panelistas, sin pelos en la lengua, concretos, contundentes. Y la verdad que todo lo que me ha dicho me deja, quizá no impactado, porque no es tanta la sorpresa, pero me deja como pensando, si atacamos eso de lleno, si corregimos esos problemas estructurales endémicos en Honduras, yo estoy seguro que la Maxi nos dejará un legado cuando se vaya muy importante en la institucionalidad. Que desconcentremos el poder que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es que hace días se derogó la figura del Consejo de la Judicatura, pues se nos dijo vamos a crearla de nuevo. Si no está derogada la figura, no hay concejales de la Judicatura, pero ¿dónde están los nuevos? Se supone que hay que presentar una ley al Congreso Nacional, ya la presentaron, y si no la han presentado, ¿por qué se han tardado tanto en presentarla? Es que para el statu quo de Honduras conviene mantener el poder solo en el presidente de la Corte Suprema de Justicia que de nuevo reactivar el Consejo de la Judicatura. Es una pregunta que hago como insumo para reflexión de los televidentes. También nos impacta cuando se dice los requerimientos fiscales generalmente son contra los pobres y ha habido poca persecución al delito de la corrupción antes de la presencia de la Maxi. Miren qué contundentes hallazgos ha hecho Ceja y que nos va a complementar aquí el abogado Marco Fandiño. Efectivamente, bueno, tal y como decía nuestro director ejecutivo, hay un tema que se ha constatado en el estudio que tiene que ver con que la persecución y la investigación de los delitos de alta complejidad, como es el caso de corrupción,
son delitos que ponen a prueba el sistema. Y al poner a prueba el sistema, nosotros lo que nos encontramos es que en primer lugar hay uno de los elementos esenciales de un sistema democrático después de la Revolución Francesa, que es la independencia del Poder Judicial. Es decir, se requiere que en Honduras existan jueces que no tengan ningún tipo de presión para poder aplicar la ley, aun cuando la aplicación de esta ley pueda afectar los intereses de personeros políticos o de grupos empresariales importantes, por poner un ejemplo. A día de hoy lo que se puede constatar a través del estudio es que la independencia del Poder Judicial está fallando, y falla tanto la independencia externa, es decir, la independencia debido a presiones de personas o de grupos de interés ajenos al Poder Judicial, como también la independencia interna. El hecho de que las funciones de gobierno judicial, funciones como la carrera judicial, el nombramiento, el sistema disciplinario todavía estén en la Corte Suprema, genera que tengamos una gran serie de presiones indebidas a los jueces a la hora de poder impartir justicia. Y esto, como pueden ustedes imaginar, es algo que va a impedir la aplicación adecuada del derecho por parte de los jueces y un principio esencial de cualquier sistema democrático, como sería la igualdad ante la ley. En segundo lugar, siguiendo lo que nos comentaba nuestro director ejecutivo, tenemos todavía mucho trabajo por realizar en el Ministerio Público. En América Latina tenemos experiencias muy interesantes de funcionamiento de fiscalías autónomas. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó con la Fiscalía guatemalteca, el caso de la doctora Claudia Paz y Paz, que logró llevar adelante una investigación contra un ex jefe del Estado como Ríos Montt, o su sucesora Tel Mandana, que logró iniciar una investigación contra el entonces presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo podemos llevar adelante investigaciones de esta magnitud? A través de fiscalías completamente autónomas. Lo que se percibe es que en Honduras está fallando la autonomía de la Fiscalía. Falla tanto la autonomía institucional por parte de la cabeza de la institución, que toma las decisiones de priorización de la persecución penal. Como sabemos, la Fiscalía tiene recursos limitados y por lo tanto tiene que identificar dónde concentra esos recursos. Y también lo que está fallando es la autonomía funcional, que tiene que ver con la capacidad de que todos los fiscales de la República puedan llevar de forma autónoma investigaciones y tomar decisiones acerca de cómo prosperan esas investigaciones. Jaime Arellano te trasladaba el ejemplo de que todavía a día de hoy están concentradas también dentro de las fiscalías las decisiones acerca de si un caso prospera o no. Y esto es algo que a nivel internacional se ha descartado. Un fiscal puede tener una serie de instrucciones generales que le digan en supuestos abstractos cómo debe llevar adelante los casos, pero lo que no debe recibir nunca son instrucciones específicas. Es decir, en el caso concreto X, usted no investigue o usted no prospere con la investigación. ¿Qué sucede? Que como hemos investigado con un equipo en donde el trabajo principal lo realizó Gonzalo Fibla a mi derecha y María Jesús Valenzuela, hemos investigado casos de corrupción. Estos son los casos más difíciles, incluso en países más avanzados que ya tienen muchos años de funcionamiento en sistemas acusatorios como el hondureño, todavía cuesta perseguir estos casos. En el caso de Honduras, lo que nos ha permitido evidenciar es que hay dos aspectos, que son la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, que lamentablemente no están funcionando como se espera en un Estado democrático de derecho. Gonzalo Fibla. Bueno, complementando ya algunos de los resultados que plantean mis colegas, quisiera aportar otros dos temas que fueron muy relevantes en el estudio. En primer lugar, el tema de la víctima del delito. Actualmente la víctima no tiene un rol preponderante dentro del sistema de justicia penal hondureño. Si bien la ley menciona expresamente que es un interviniente, en la práctica el rol que ejerce es un testigo más. Un testigo que tiene medidas de protección que normalmente son muy precarias y que enfrentan a esta víctima a una revictimización o victimización secundaria. ¿Esto qué lleva? Lleva a deslegitimar el sistema, las víctimas no quieren hacer las denuncias, no quieren participar activamente dentro de los procesos y por otro lado se exponen tanto ellas como sus familiares a represalias por haber denunciado algún tipo de delito.
En ese sentido, nuestro planteamiento es reforzar los canales de atención a la víctima, estableciendo sistemas objetivos de determinación del daño sufrido y, por cierto, determinar medidas adecuadas para este daño producido de acuerdo al tipo de víctima y tipo de delito que se ha realizado. Entendemos que este tipo de medidas son bastante costosas, sin embargo tenemos experiencias bastante cercanas y muy exitosas como la guatemalteca. Chile también ha tenido experiencias en este tema, en el tema de graduación del daño a la víctima y la prestación de servicios para ella. En ese sentido, y redondeando la idea, creemos que la víctima debe ser un interviniente en el proceso y establecer canales adecuados y seguros para poder participar. Pues les agradezco esta primera participación. Vamos a concentrarnos en el siguiente segmento en la ausencia de recursos. Colijo que muchas veces por la ausencia de recursos, de repente el fiscal general prioriza algunos temas, prioriza algunos casos. Pero también nos han dicho de que se requiere más independencia de los fiscales. Vamos a concentrarnos en esto. Luego vamos a pasar a lo del Poder Judicial. Me interesa sobre todo esta temática del Consejo de la Judicatura. La concentración del poder sigue en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me interesa ese asunto de que antes de que viniera la Maxi al país, prácticamente los órganos operadores de justicia estaban concentrados en delitos menores, derivados de los más pobres, pero no en judicializar casos de corrupción graves y menos graves. Les agradezco la contundencia, la independencia, la claridad con que nos están exponiendo los detalles de este estudio a los panelistas del CEJA. Ya les dije que el CEJA hizo este estudio hace algunos años por encargo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. El debate continúa después de la pausa comercial. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Feliz día para todos. Con tecnología de punta estamos dando seguimiento a los movimientos justamente en la calle, lo que está pasando en las avenidas, bulevares de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cerca del Parque La León, esta avenida Paulino Valladares y el barrio La Fuente está reportando pues algunas alertas de tránsito vehicular. Mire cómo está el anillo periférico, muchas personas víctimas hoy de este anillo que está saturado de vehículos y que también está relacionado a accidentes viales lastimosamente. Y si movemos la plataforma nos encontraremos todo el Boulevard Centroamérica, desde la tercera entrada de la colonia Kennedy congestionado y hasta su parte baja. Ay, 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 qué terrible congestionamiento esta mañana en la capital de la República, con Mayagüela. Así está también ya la primera avenida, esta línea que conduce hacia el Parque El Obelisco, también las cercanías del Estadio Nacional y todos sus alrededores, y estamos viendo el Paseo El Manchén, también fuerte congestionamiento frente a la Embajada Americana sobre la Avenida La Paz, el Paseo La Reforma y también las líneas de vehículos a 6 kilómetros por hora. Un accidente vial también muy cerca de esta escuela, esta arteria que conduce ahí por el complejo de bodegas cerca del Parque Industrial y la Fuerza Aérea Hondureña. Congestionamientos totales por doquier, para que usted lo valore, lo tome en cuenta. Información que recibe con inmediatez y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Un pequeño lugar en el mundo que sorprende a lo grande. Un paraíso marino que enamora al mundo. Una belleza natural en suelo catracho. Cayos Cochinos en Frente a Frente. Viernes 22 de marzo, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder.
Continuamos con el programa, tenemos el tema de hoy, ya sabe que estamos hablando sobre el sistema de justicia de Honduras y el estudio que ha presentado, el estudio que también es propuesta del sistema de justicia penal hondureño a cargo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, conocido como CEJA. Ya sabe que tiene las redes sociales para participar con nosotros, con sus comentarios, porque también son parte de la discusión de esta mañana. Y los puede hacer a través de las redes sociales que tenemos, @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Dos redes sociales para que los comentarios que sean leídos al aire, usted los pueda canalizar a través de ahí. Y también puede ser su opinión a través del mensajito que puede enviar al número 5550, recuérdelo, 5550. Entonces, estos son los mecanismos para participar en el programa de hoy, el análisis que estamos haciendo sobre el sistema judicial hondureño, y vamos a continuar con la exposición que están haciendo los expertos internacionales. Renato. Continúa revelándonos los hallazgos encontrados en este estudio el ex viceministro de Justicia de Chile, el abogado Jaime Arellano. Él fue viceministro de Justicia de Chile en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. ¿En qué periodo? Eso fue el 2000 al 2006, justo cuando iniciamos toda la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Chile. ¿Qué otros hallazgos revela el estudio, abogado? A ver, otra de las preocupaciones tiene que ver con el modo en que se está litigando en las audiencias previas y en las audiencias de juicio. Lo que vemos es la necesidad de continuar la capacitación de los operadores del sistema. En las audiencias previas al juicio, los jueces no están desarrollando un trabajo en general proactivo, cautelando las garantías de los imputados, ¿ah? Y los defensores, sobre todo, que tienen ese rol, fallan muchas veces al cuestionar, por ejemplo, la legalidad de la detención o la necesidad de la prisión preventiva. ¿Y qué decir con toda la etapa de preparación y de las posibles salidas previas al juicio? Ahí hay una deficiencia en la conducción de la audiencia, pero sobre todo en la litigación de ambas partes. En un sistema como el que se instaló en Honduras formalmente, debiera haber un contradictorio, una fiscalía que acusa y entrega los antecedentes para sostener la persecución, y una defensa en un sistema democrático funciona así, que equilibra esto y contradice y cuestiona aquello que plantea la Fiscalía, con buenos argumentos de defensa o simplemente poniendo una duda razonable en el juez sobre determinados temas. Y luego en el juicio oral mismo, cuando ya se entra a juicio, cuando ya se preparó y eventualmente hay que ir a juicio, hay roles francamente invertidos. Un sistema acusatorio, ¿cómo funciona? Con lo que acabo de escribir. Un juez o un grupo de jueces, un tribunal colegiado como ocurre en Honduras, que es imparcial y que está al medio, escuchando un debate que le presentan la Fiscalía por condenar, la defensa, ¿cierto?, por absolver, por declarar inocente. Y lo que ocurre en Honduras, curiosamente, es que a pesar de que el código no lo dice, cambian los roles y los jueces abren el interrogatorio e interrogan al testigo. Y cuando un juez entra a interrogar a un testigo, ¿qué piensa la defensa o la fiscalía? Este juez está por la tesis de una de las partes. Hay un problema de imparcialidad y muy complicado. Un sistema acusatorio, como en teoría debiera funcionar en Honduras y como funciona en otros países como Chile, Argentina, etcétera, es que la fiscalía abre y la fiscalía interroga a su testigo, la defensa contraexamina a ese testigo, porque esa contradicción va, lo que se llama, depurando la información. Lo que le llega al juez o al tribunal, una parte dice A, la segunda parte dice será tan A y demuestra por qué no es tan correcto. Esa confrontación es lo que va filtrando la información. Eso, lamentablemente, en la observación que hacía Gonzalo Fibla y María Jesús Valenzuela, porque fuimos a observar las audiencias de juicio, demostró que eso no ocurre así y que la manera de litigar es distinta. Los jueces están abriendo el interrogatorio, consultándole a los testigos, incluso de alguna manera contraexaminando, y luego al final vienen los fiscales a preguntar, que ya no tienen mucho que preguntar. El problema es que la teoría del caso se pierde. Se supone que la Fiscalía es la que decidió perseguir un delito en base a una tesis. Entonces ahí tenemos un primer problema que tiene que ver con la manera en que se conducen las audiencias y el juicio, la manera en que litigan fiscales y defensores, y que tenemos un problema. Y lo segundo, yo volvería un poco a lo institucional. Sí. Decíamos, aquí hay una necesidad de normalizar el Poder Judicial, de desconcentrar el Poder Judicial y también el Ministerio Público, de darle más eficiencia al trabajo de persecución penal, más autonomía a los fiscales para perseguir los delitos. Pero parte de las dificultades también tienen que ver con la normativa. Los delitos de corrupción, igual que los del crimen organizado, lo sabemos en todo el mundo, en general solo se logran perseguir si hay información desde dentro de la organización criminal.
Eso supone lo que se llama un mecanismo de cooperación eficaz. Es decir, es conveniente que haya leyes que permitan de alguna manera negociar y acordar con alguien de dentro de la organización que da información vital a la Fiscalía para poder perseguir ese delito. Lamentablemente esa iniciativa que la Maxi ha desarrollado no avanza en el Congreso. Entonces la preocupación es que otro poder del Estado independiente, o que debiera ser independiente, como es el Congreso Nacional, el que dicta las leyes, no avanza en leyes que son fundamentales para combatir la corrupción. Obviamente hay que cuestionarnos qué es lo que pasa dentro de ese Congreso cuando se toman decisiones que no ayudan a combatir la corrupción. En Honduras, el Congreso tiene que aprobar un proyecto de ley que establezca la colaboración eficaz, es decir, que permita que personas dentro de las organizaciones criminales que tienen información que permiten, por ejemplo, desbaratar una banda de corrupción dentro del aparato estatal o de privados con el aparato estatal, puedan entregar esta información al Ministerio Público y a las policías y tengan algún grado de inmunidad o de rebaja de condena para que haya un incentivo a colaborar. Esa es la manera en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en que se desbarata la corrupción, que es teniendo información. Eso es vital. Y entonces, la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público no van a dar resultados si no tenemos, por otro lado, un compromiso del Ejecutivo y del Legislativo al colegislar, al iniciar proyectos de ley que permitan avanzar en este sentido, desconcentrando el Poder Judicial, dando autonomía a los fiscales, creando leyes que permitan la denuncia de este tipo de delitos y que entreguen información para colaborar eficazmente con la justicia, y dando, por lo tanto, lo que planteaba Gonzalo Fible hace un rato, protección ahora no a la víctima, sino a un testigo que puede aportar información. Miren qué interesante. Y uno se pregunta, ¿hay temor en la clase política para que el Congreso Nacional no apruebe la ley de colaboración eficaz? ¿Tiene temor el Congreso Nacional? Esos son insumos ya de frente a frente para reflexión del público. ¿Tiene temor el Congreso Nacional, integrado por 128 diputados de todas las fuerzas políticas hondureñas, de aprobar esta herramienta que coadyuve al combate profundo, frontal de la corrupción en Honduras, que nos deja pérdidas anuales por 25.000, 30.000 millones de lempiras que tanto nos hacen falta para invertirlos en infraestructura, para invertirlos en el mejoramiento de la red de hospitales públicos, del sistema educativo público nacional? Pregunta para ustedes. Pero bueno, voy a ligar estas dos cosas. Temor en el Congreso Nacional. ¿Y por qué un fiscal no se mueve con independencia si no es con el visto bueno del fiscal general? Es que históricamente, desde que creamos el Ministerio Público, como en buenos trazos de su historia, ha estado politizado. El fiscal elige los temas, históricamente, con excepciones, porque alguna clase política, y no me pueden rebatir en esto, dicta y dice, este caso no, este caso sí, este caso sí, este caso no. Por eso se ha limitado la autonomía del fiscal para la investigación penal en estas áreas que estamos debatiendo. Ok, si ustedes plantean, ese es un problema que tiene el Estado de Honduras, implicaría que si queremos corregir para mejorar el combate a la corrupción, por ejemplo, hacer las reformas respectivas para que haya más independencia del fiscal y no esté supeditado a que su superior políticamente le diga, no, esto no, esto no, esto sí, de acuerdo a intereses políticos. Efectivamente, y lo que hay que empezar a trabajar en Honduras es otra forma de entender el trabajo de la Fiscalía en el sistema acusatorio. Y te quiero dar un ejemplo. Cuando se selecciona un fiscal general en un país con un sistema acusatorio como el hondureño, el fiscal general tiene que realizarle una promesa a la sociedad. Tiene que explicar por qué tiene que seleccionarse a ese fiscal y no a otro. ¿Cuáles son sus objetivos y sus prioridades estratégicas a la hora de dirigir la Fiscalía?
No podemos pensar en elegir un fiscal porque tenga más o menos contactos, más o menos afinidad a determinados sectores políticos. De hecho, es muy frecuente que se organicen procesos que sean auditados y que haya un proceso de veeduría por la sociedad civil en el cual los distintos candidatos a fiscal general puedan presentarle a la sociedad su propuesta de política de persecución penal. Y en base a eso podríamos empezar a tener una discusión en base a los objetivos de la Fiscalía y no en base a si tenemos un fiscal con más o menos afinidad. Si uno analiza los planes operativos anuales del Ministerio Público, donde se fijan sus objetivos institucionales, nos encontramos además con objetivos bastante problemáticos. Se sigue identificando como un objetivo el número de requerimientos fiscales, se sigue presentando como un objetivo el número de casos judicializados. Esto en sí no es un objetivo para el Ministerio Público. El objetivo para el Ministerio Público debiese ser desbaratar determinada red de crimen organizado, desbaratar determinada banda que se dedica a la corrupción. Y eso no lo tenemos. El Ministerio Público tendría que centrarse en cuál es el porcentaje de condenas que consigue en el Tribunal de Sentencia y por lo tanto cuáles son aquellos imputados contra los cuales finalmente se puede imponer una condena. Ahí que tenemos el objetivo del sistema de justicia penal en cualquier república, que es poder dar también un mensaje ejemplarizante. Es decir, no solamente vamos a presentar un requerimiento, sino que aquella persona que cometa la osadía de llevar adelante este tipo de ilícitos, finalmente va a pagar con la cárcel. Si vemos lo que ha sido el trabajo de la MASI hasta el momento, la MASI nos ha permitido dar un mensaje a la sociedad que es el siguiente: se pueden judicializar casos de corrupción, algo que en el pasado no se hacía. Ya tenemos nuevos casos de corrupción judicializados. Ahora bien, ¿ese es el objetivo final? No. Lo que esperamos es que la MASI, al continuar su misión en Honduras, pudiera llevar adelante la parte final de su trabajo, que sería poder tener un juez independiente, imparcial, que pueda dictar una sentencia condenatoria y que todas aquellas personas sobre las cuales hayamos reunido la evidencia suficiente, más allá de toda duda razonable, puedan cumplir con su condena. Ahí lo que estaríamos consiguiendo es el objetivo final del sistema penal en cualquier civilización, que tiene que ver con no solamente que el responsable de una conducta ilícita, sea más o menos poderoso, cumpla con la condena impuesta por la ley, sino también este mensaje ejemplarizante. Eso nos va a permitir que una banda criminal o un grupo de personas que quiera cometer actos de corrupción se lo piense dos veces antes de cometerla. Mayor eficiencia en el Ministerio Público que hay que reconocer ya con ese trabajo conjunto de la MAXI con nuestros fiscales a través de la UFESIC, y hay que reconocerlo también con la presión internacional. Por lo menos hemos visto en estos últimos años un poquito más de independencia en la judicialización de casos. ¿A dónde quiero llegar? Los recursos son importantes, pero más que los recursos se requiere voluntad, ¿no? Voluntad para eficientar el trabajo del Ministerio Público. Pero por lo que les escuché, también se requieren un poquito más de recursos, porque muchas veces, alguien de ustedes lo decía, se priorizan los casos en función de que no hay ni suficientes fiscales, ni suficiente logística para simultáneamente llevar varios casos. Vamos a ver si entendí bien o no lo que nos dijeron sobre esto. Complementando eso, quisiera mencionar algunos de los hallazgos que vimos en el trabajo de campo, que realicé personalmente en conjunto con María Jesús Valenzuela. Cuando acudimos a los tribunales, observamos algunas deficiencias en materia de gestión. Esto tiene como base un mal entendimiento de la oralidad, que es un principio rector de todo el sistema de justicia. En ese sentido, quisiera advertir, por ejemplo, lo que ocurre en juzgados de letras, en donde es muy difícil acceder como público a presenciar una audiencia. Esto trae consecuencias en el tema de transparencia, en el tema del control social que se realiza sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal. En ese sentido, nosotros planteamos que la publicidad debe ser un principio rector, no solo en la audiencia de juicio oral y público, sino también en las audiencias previas.
En ese sentido, planteamos que la publicidad debe ser una especie de herramienta con la cual la ciudadanía, la sociedad civil pueda auditar también cómo funciona el sistema de justicia, la participación de los actores de la judicatura, así como también de la defensa y, por cierto, de la fiscalía. En relación a este asunto de la concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia y que prácticamente no se haya reactivado el Consejo de la Judicatura, los pros y los contras de la concentración de poder en el presidente, o definitivamente hay más contras en que al no haber Consejo de la Judicatura, el presidente tenga el control en lo administrativo y en todo ahí en el Poder Judicial. Abogado. No se me ocurre ni un pro en la concentración de poder, salvo que uno quiera el control total. Y no critico la situación actual, porque la situación actual se dio por una situación previa. Lo que sí estamos diciendo es que ya es tiempo de normalizar el gobierno judicial. Está comprobado que donde quiera que se produce una concentración de poder, empieza a producirse desequilibrios inadecuados. Y la jefatura jurisdiccional, a su vez, tenga la jefatura de gobierno, es una muy mala decisión. Quiero volver atrás un segundo, Renato. El que haya tenido que desarticularse el Consejo de la Magistratura de Honduras no es porque el diseño de un Consejo de la Magistratura per se sea malo. La pregunta es quiénes entraron a ese consejo y qué hacían en ese consejo, quiénes los eligieron y con qué idea los eligieron para ese consejo. Las instituciones finalmente se corrompen cuando se corrompen las ideas y quienes actúan dentro de esas instituciones. Ahí está el problema. Los consejos de la magistratura no son soluciones fantásticas e ideales y ni tampoco son malas soluciones necesariamente. Lo que sí pensamos en Ceja, se ha hecho un estudio muy interesante por otro colega que es director de la otra área de capacitación en Ceja y que tiene que ver con los gobiernos judiciales y la independencia del Poder Judicial en América Latina, es una publicación de Ceja que está en nuestra página. Ahí analizamos 6 modelos de gobierno judicial en América Latina distintos, desde uno hiper desconcentrado en que hay un Consejo de la Magistratura como en Colombia, pasando por uno concentrado como el chileno, curiosamente, en que la administración está en poder de la Corte Suprema, cuestión que nosotros criticamos. Sin embargo, la manera en que se ejerce ese poder está en definitiva el tema. Nosotros pensamos que hay que desconcentrar y que no puede estar la administración del gobierno judicial y la administración general del Poder Judicial, personal, carrera, etcétera, en manos del superior jerárquico jurisdiccional que es la Corte Suprema. Debe ser un órgano distinto. A mí el gobierno chileno me invitó a participar en una comisión para discutir el tema de la carrera judicial, por ejemplo, en que pensamos que hay que romper totalmente lo que Marco Fandiño planteaba hace un momento, esta dependencia de los jueces, incluso interna, la falta de independencia interna, porque los superiores jerárquicos inciden en su nombramiento o peor aún en su carrera, en la posibilidad de subir desde el primer grado a la Corte de Apelaciones o eventualmente a la Corte Suprema. Y luego decirles que la tarea que está realizando la Maxi, como decía Marco hace un momento, es una tarea que está en una primera etapa. Lo que ha demostrado la Maxi al apoyar al Estado hondureño es que es posible judicializar casos de corrupción si se hacen las cosas bien. Pero hemos llegado solo a eso y, como dice Marco muy bien, ese no es el objetivo. El Ministerio Público tiene que ser medido por sus resultados. Los resultados no son el número de operativos y de detenciones. Los resultados no son el número de judicializaciones. Los resultados son el número de condenas que obtiene en casos bien investigados con buena prueba. Los resultados del Poder Judicial son buenos juicios llevados adelante en que se condene o se declare inocente, porque un buen resultado también es que un tribunal independiente declare inocente a alguien contra el que no hay prueba suficiente o en que la prueba no satisface el estándar de una duda razonable que despierte en el juez o en el tribunal esa decisión. Entonces, hay que seguir avanzando en esto, Renato. El trabajo no ha concluido ni remotamente. El Estado de Derecho Democrático en Honduras tiene que construirse y no estamos en una etapa para darnos por satisfechos ni mucho menos. Insisto, la independencia del Poder Judicial está pendiente, la independencia y la estructuración del Ministerio Público están pendientes, la creación de una defensa penal pública autónoma, de la que no hemos hablado, también es una tarea que requiere Honduras, la protección de las víctimas, leyes que permitan la persecución penal.
y la construcción de una sociedad y de organizaciones civiles que, como decía Gonzalo hace un momento atrás, tengan una capacidad de auditar el sistema de justicia, requiere audiencias públicas. Para poder investigar había que pedir permiso y costaba mucho que nuestros investigadores entraran a ver una audiencia. En un sistema democrático lo que ocurre es que yo entro a ver cualquier juicio cuando quiera por pura curiosidad. Esa es de la esencia de un sistema democrático, porque permite que cualquiera vea qué es lo que está pasando en esa audiencia, qué ocurre entre el fiscal, el defensor, el juez y cómo se trata a la víctima y al imputado. Yo diría que una sociedad más beligerante también en la presión, una sociedad más proactiva, que presione más para conseguir estos objetivos. Ustedes bien saben que los concejales de la Judicatura son electos en el Congreso Nacional de la República. Entonces uno se pregunta, ¿y con qué objetivos eligió el Congreso a los magistrales que luego fueron encausados, que luego fueron requeridos y que algunos, como el vicepresidente, está privado de su libertad? Es decir, iban a hacer estrictamente ahí maniobras políticas los concejales de la Judicatura electos por el Congreso Nacional, ¿o con qué misión llegaban? Bueno, si algunos están en la cárcel en este momento y otros encausados por la UFESI, ¿cuáles eran los objetivos que llevaban estos concejales? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Dónde se deben elegir? ¿Cómo se deben seleccionar? Me pregunto. ¿Qué tal si me responden después de la pausa? En función de las buenas experiencias en América Latina con el Consejo de la Magistratura, que aquí le llamamos Consejo de la Judicatura. Vamos a la pausa y retornamos ya en la recta final con los miembros de CEJA. Hoy a las 8:30, en apenas 40 minutos, ellos en un hotel de la capital estarán exponiendo estos hallazgos encontrados en un estudio realizado en años anteriores aquí en el país. Un pequeño lugar en el mundo que sorprende a lo grande. Un paraíso marino que enamora al mundo. Una belleza natural en suelo catracho. Cayos Cochinos en Frente a Frente. Viernes 22 de marzo, 7 de la mañana, por Canal 5. El líder. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación YAR, con el nuevo Kia Sportage 2020. Y continuamos con Frente a Frente, gracias a Banbravo. Creamos oportunidades. Bien, tenemos mensajes aquí en Frente a Frente. Vamos a leer, por ejemplo, el que dice Henry Smith. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia interviene en la investigación del Ministerio Público y manda a suspender la misma? ¿Por qué dicha investigación se considera confidencial? ¿Por qué el Ministerio Público de Honduras y el Poder Judicial juegan al gato y al ratón? Se pregunta Henry Smith. Gustavo León Gómez nos escribe 2 mensajes. Nos dice el primero: la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no puede seguir dependiendo de conveniencias políticas o de grupos económicos. El Congreso Nacional está en deuda con Honduras. Sin magistrados y jueces independientes y competentes no habrá seguridad jurídica en Honduras. Y el otro mensaje que nos escribe dice: el señor Arellano ha expuesto el problema de manera clara. La ausencia de personas idóneas para los cargos en el Poder Judicial es la causa clara y precisa del problema. Todo se resuelve eligiendo personas idóneas, con vocación, probidad moral y saber jurídico. Más mensajes un poquito más adelante, Renato. Bueno, y mira, a mí me han llegado también aquí a mi teléfono personal infinidad de mensajes. Uno que dice: increíble, me dicen, hasta hoy me entero que en nuestro sistema el juez es el que interroga, y además está clara la posición de complicidad del Congreso al no aprobar las leyes complementarias. Claro, es que requerimos esa ley de colaboración eficaz. Si hay voluntad política, si trajimos a la Maxi para que nos ayude a crear institucionalidad seria en el combate a la corrupción, no nos rajemos ahora no queriendo aprobar herramientas jurídicas que son fundamentales para que nuestras instituciones operadoras de justicia tengan facilidad en el combate a la corrupción y cualquier otro tipo de delito. Si le pedimos a la OEA su intervención para que viniera una misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, si le pedimos a la comunidad internacional apoyo financiero
para sostener esta misión en Honduras, no nos rajemos ahora cuando viene la Maxi y pide ley de colaboración eficaz, porque la impresión que da el Congreso Nacional es que tiene temor, que los políticos hondureños, confabulados con quizá algunos otros sectores, tienen temor de aprobar esta herramienta. Es hora de tomar en serio este asunto de la ley de colaboración eficaz. Otro abogado que me dice, un sistema acusatorio nunca tiene las características de ejemplarizante. Dos, ¿cómo ven ellos la independencia de los tribunales cuando la Maxi eligió los fiscales que llevan los casos de corrupción? Este es otro tema que está en debate por algunos sectores, que dicen que si la Maxi certificó los jueces en materia de corrupción, ¿cómo vamos a tener jueces que en esta materia tengan independencia? Y es bueno que ustedes aquí aclaren o reflexionen sobre estas temáticas que enarbolan algunos sectores, especialmente abogados, que defienden a personas y políticos que han sido acusados por la UFESIC por actos de corrupción y que sus casos precisamente están ventilándose en los juzgados en materia anticorrupción con jueces que fueron certificados por la Maxi. Sí, Renato. Bueno, todos los comentarios que veíamos y los tweets de alguna forma señalaban un tema importante que tiene que ver con cómo nombramos a las personas que ejercen cargos de responsabilidad en la justicia penal hondureña, ya sea en la primera instancia, nombramiento de jueces, ya sean de corrupción, ya sean jueces de letras, tribunales de sentencias, o qué pasa cuando seleccionamos magistrados en la Corte Suprema. Ahí lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de llevar adelante estos procesos como sociedad. Es decir, la sociedad hondureña en su conjunto tiene que avanzar hacia sistemas y modelos más abiertos de debate público acerca de la idoneidad de estos magistrados. Y uno ve que en otros países de la región estos debates se afrontan con una seriedad, con una rigurosidad y con un nivel de transparencia asombrante. No podemos permitir que a día de hoy el nombramiento de jueces y magistrados siga dependiendo de pactos oscuros, secretos, de afinidad, como dicen los mexicanos en estos procesos, sin cuotas ni cuates. Es decir, tenemos que llevar adelante todos estos procesos con un nivel de transparencia que nos permita identificar a las personas más idóneas. Y esto a día de hoy estamos viendo que no pasa. Hay que cambiar el recelo institucional. Las instituciones no pueden sentirse observadas y no pueden ver esto como algo negativo. Hay un proceso en el cual la sociedad civil tiene mucho que opinar. Ese es el rol que le corresponde. Las ONGs tienen este rol de objetar cuáles van a ser aquellos candidatos que pueden desviarse de sus funciones. Cuanto más la sociedad hondureña invierta en estos procesos, cuanto más transparencia, luz, taquígrafos pongamos a todo este proceso, que vamos a tener un resultado mucho mejor. Entonces ahí lo que se necesita ya es un cambio de timón a la hora de poder tener procesos mucho más profundos. Hay una respuesta pendiente y antes de escuchar a Gonzalo Fibla, gracias Marco Fandiño, el abogado Jaime Orellano le preguntaba por la experiencia en los países de América Latina, ¿cómo deberían elegirse los concejales de la judicatura? Yo partiría un segundo atrás, Renato, si me permites. Primero, ¿quiénes debieran ser jueces en nuestros países? Y lo primero es que ahí hay que transformar y pensar en un perfil para juez, que es bien distinto del que ha habido tradicionalmente en Honduras y en muchos de nuestros países. Nosotros, francamente, cada vez creemos menos en una carrera judicial en el sentido de algo en que uno tiene que ir ascendiendo para mejorar las remuneraciones. Lo lógico sería, uno, que los jueces tengan un nivel y una calidad que no significa que puedan salir de cualquier parte. En la mayoría de los lugares donde hay una carrera judicial seria, hay una academia judicial que selecciona a las candidatas y candidatos para entrar siquiera a hacer los cursos que pueden aprobar o reprobar para iniciar una vida dentro de la judicatura, uno. Segundo, significa que yo no tenga que pasar a otro grado jurisdiccional para mejorar mis remuneraciones, que un juez de primer grado pueda tener eventualmente casi la misma remuneración de un juez de apelación o de un juez de corte, porque son funciones igualmente importantes. Con eso yo logro independencia porque no necesito que mi superior jerárquico me tenga a bien para poder aumentar mis remuneraciones y mejorar en la vida. Cuando un juez en Honduras gana menos de $900 mensuales,
Evidentemente que el peligro de corrupción o de influencia es grande. Un juez tiene que tener un ingreso digno y adecuado al cargo, pero la persona que sirve el cargo también tiene que ser adecuada, y eso significa estar preparado y tener un perfil, y yo creo que eso hay que revisarlo. Lo mismo con los ministerios públicos. Vuelvo a la pregunta que tú decías. No hay recetas sobre gobierno judicial adecuado. Lo que sí sabemos es lo siguiente: lo que estamos convencidos y hemos visto hasta el momento es separar la función política y de representación de la función jurisdiccional, de la función administrativa, que significa manejar los recursos, e idealmente de la función de la carrera judicial, si es que se va a mantener esto, y del manejo del personal, de lo que es propiamente la función jurisdiccional, es decir, del Tribunal Superior, que organiza o armoniza la interpretación. Corte Suprema es una cosa, administración de los recursos es otra, función política o de representación de la función judicial es otra. Y eso significa que cuando separamos esas funciones no hay concentración de poder y los intereses se empiezan a diluir. Hay menos interés, por lo tanto, en cooptar, en controlar un órgano que tiene todo el poder concentrado. Hoy la Corte Suprema, pero ayer era el Consejo de la Magistratura o de la Judicatura. Y entonces el poder concentrado llamaba a pelear por ese poder. El desconcentrar ese poder para nosotros nos parece básico. Segundo, lo que planteaba Marco, tienen que ser personas idóneas para integrar un consejo con conocimiento sobre el sistema de justicia, pero también representación de quiénes son los justiciables, la sociedad, la comunidad hondureña. Hemos visto, por ejemplo, en Australia, cómo funciona el sistema del gobierno judicial en Australia, y ahí hay representación, no solo de jueces de primer grado y de tribunales superiores, también de letras, abogados, pero también gente de profesiones distintas, y la sociedad civil de alguna manera representada. La sociedad civil tiene que integrarse a estos procesos y tiene que haber una postulación pública. La gente tiene que saber quién es. Cuando yo postulo un cargo público, la gente tiene que saber cuál es mi patrimonio, de dónde viene mi dinero, cuáles son mis intereses, qué equipo de fútbol me gusta, a qué partido político represento, si tengo un credo religioso, cuál es ese. Porque todas esas cosas eventualmente podrían influir en mis decisiones. Y si durante el ejercicio de mi cargo, yo, por ejemplo, adquiero una casa, compro un auto, compro acciones, ingreso a un club, tengo que dar a conocer esa información. Eso es lo que se llama transparencia activa. Y significa tener información disponible para que la sociedad me pueda evaluar a mí como fiscal, como juez, como defensor, como parlamentario, como miembro del gobierno, y pueda tener una opinión sobre si determinadas actitudes o decisiones mías pueden estar influenciadas por otros aspectos. Ya, rápidamente, porque pasan 5 minutos de las 8 y ustedes tienen que iniciar ya esa conferencia a las 8:30. Es recomendable que el presidente del Poder Judicial, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, sea a la vez el presidente del Consejo de la Magistratura. Sin duda no, eso ocurre de hecho en mi país y somos críticos a ese modelo. No es el recomendable, hay que desconcentrar esas funciones. Muy bien, comentarios finales, Gonzalo Fibla. Sí, quisiera agregar a todo lo que ya se ha señalado que hay también muchos desafíos respecto a los usuarios del sistema de justicia, es decir, a imputados y víctimas. Nosotros como CEJA planteamos la necesidad de que las instituciones que se dediquen a prestar servicios a estas personas tiendan a la especialización, poner especial énfasis a personas indígenas, a mujeres, a personas de la comunidad LGBTIQ+. Es necesario que el sistema de justicia penal también se adecue a las nuevas necesidades de la sociedad. Miren, les agradezco altamente su presencia, su contundencia, el trabajo hecho y la forma como han expuesto los problemas en esta área. Muchas gracias al ex viceministro de Justicia de Chile en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Hubo 2 periodos de don Ricardo, ¿verdad? Uno. 6 años. 6 años. Era un periodo de 6 años. Pudo esta vez, claro. Pero no ganó las primarias. No. Lamentable. No se lo digo por contarle mi vida privada, pero es que justo ese domingo yo estaba en Santiago y vi la reacción que hubo de muchos sectores cuando no pudo ganar la candidatura de la alianza del expresidente Lagos. Pero bien, lo que quiero resaltar es que él fue ex vicepresidente o ex viceministro de Justicia de Chile en ese periodo de don Ricardo Lagos. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias por el trabajo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por interesarse en el Estado de Honduras. Muchas gracias también a Marco Fandiño y a Gonzalo Fibla. Muchas gracias. Que estén bien y que sea exitosa la exposición. En unos minutos que nuestro equipo de Telenoticias la cubrirá para transmitirla a partir de las 9 de la noche en el noticiero estelar TN5 aquí por Canal 5. Bueno,
Hay dos abogados penalistas que han escuchado con atención lo expuesto por ustedes y que vienen a hacer los comentarios después de la pausa comercial. Un pequeño lugar en el mundo que sorprende a lo grande. Un paraíso marino que enamora al mundo. Una belleza natural en suelo catracho. Cayos Cochinos en Frente a Frente. Viernes 22 de marzo, 7 de la mañana, por Canal 5. El líder. Ya regresamos a Frente gracias a Jet Stereo. Agradezco la... Bienvenido, abogado. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Y también del abogado Melvin Bonilla, los dos penalistas, para comentar los hallazgos de este estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas Ceja. Bienvenido, abogado Melvin Bonilla. Renato. Miren, comencemos con el Ministerio Público y lo contundente que han sido. Ellos creen que hace falta un poco más de independencia para los fiscales en la selección y el proceso de los casos que investigan para presentar requerimientos fiscales, que hace falta desconcentrar el Poder Judicial, pero comencemos con el Ministerio Público. ¿Cuáles son sus comentarios, abogado? Buenos días, Renato, buenos días a la audiencia. Bien, mire, lo que los señores, y en este estudio del CEJA, el Centro de Estudios para las Américas, de Justicia para las Américas, ha dicho, es algo que realmente nosotros lo sabemos. Es algo ya conocido, no nos vienen a decir algo nuevo realmente. Lo que pasa es que cuando lo dice el extranjero, generalmente siempre tiene mayor impacto, y entonces la gente dice, bueno, no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Y digo, nosotros lo sabemos nosotros, lo sabe el colega, lo sabemos los abogados que litigamos, lo sabemos todos, ¿verdad?, de las bastantes o grandes deficiencias que están ocurriendo en el sistema de justicia penal, y que vienen obviamente estas deficiencias a afectar tanto a la sociedad en general, que no ve cómo se conoce la verdad, porque el objetivo del proceso penal es el conocimiento de la verdad, y empieza a descubrirse precisamente con la actuación del Ministerio Fiscal, y también afecta enormemente a las personas que son llevadas a los tribunales, porque se les afecta en sus derechos fundamentales. Bueno, muchas veces para ocultar a la verdad se busca cualquiera, se le lleva a los tribunales y luego sin género de pruebas ni nada, se le mantiene privado de libertad por mucho tiempo, se dicta una sentencia no condenatoria y realmente muchos hechos quedan en la impunidad. Entonces, el estudio, tal como lo han referenciado aquí, porque obviamente es una referencia, hay que verlo a profundidad, viene a revelar muchas deficiencias en la Fiscalía, deficiencia en el Poder Judicial, el tema del Consejo de la Judicatura, que es toral, es importantísimo la cuestión de tener una judicatura verdaderamente independiente e imparcial. Pero mire, sobre todo, estos problemas no necesariamente los genera la falta de una normativa, de una ley, porque está comprobado que no son las leyes necesariamente las que vienen a complicar la situación, sino que la manera en cómo se operan, la manera en cómo se eligen a veces a los altos cargos en el Poder Judicial, los altos cargos en el Ministerio Fiscal. Decía usted, iniciamos por el Ministerio Fiscal. Obviamente, mire, tenemos un Ministerio Fiscal de un poco más de 2 décadas, 23 años por ahí más o menos, y todavía la sociedad hondureña
no comprende debidamente cuál es el papel del Ministerio Público. Mucha gente entiende de que el Ministerio Público todavía entiende que es un ente más del Poder Ejecutivo, como un ministerio, ¿verdad? Como una Secretaría de Estado, ¿verdad? Y es importante que la sociedad hondureña se empodere de esto y entienda de que ese es su representante, quien le representa. Y obviamente para poder exigir, ¿verdad? Y en la medida en que la sociedad tampoco entiende que es un ministerio fiscal, seamos realistas, ¿verdad? Quienes dirigen el país, los políticos, a veces se aprovechan de esa ignorancia para llevar ahí a cualquiera, ¿verdad? Para llevar a alguien acomodado a sus intereses. Cuando se escogía la persona para fiscal general, me acuerdo yo allá en el año 94, y empezábamos a conocer estas cosas, ¿verdad? Yo estaba ya en la judicatura para esa fecha. Me acuerdo que vino algunas personas del extranjero y se discutía la cuestión de la independencia de un fiscal, porque un fiscal debe ser independiente definitivamente, una fiscalía debe ser independiente, autónoma. Y muchos que vinieron de allá felicitaron a Honduras por tener un ministerio público, por lo menos en la ley, bien diseñado. Un ministerio público distinto a los ministerios públicos de otros países, incluso el de Costa Rica, que depende del Poder Judicial, sin embargo mantiene independencia, ¿no? Porque el Ministerio Fiscal de Costa Rica está enclavado dentro del Poder Judicial. Y se decía en aquel tiempo que algunos preguntaron en el extranjero y dijeron, ¿cuál es la receta para que un fiscal general sea independiente? Y la receta es que quiera hacerlo. Es decir, que quiera verse independiente, que quiera decirle a quienes le eligen, de repente quienes le llevaron ahí, bien, yo soy un fiscal independiente y estoy para representar a la sociedad en general, para luchar, ¿verdad?, por la justicia, y esto es lo que voy a hacer. Entonces, los hallazgos del centro del CEJA en ese estudio realmente vienen a reflejar aquellas deficiencias que vienen observándose desde ya días, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, pero que obviamente es importante que no los conozcamos, y en una sociedad como la nuestra, y que no creemos en nosotros, tiene que venir de repente alguien para que lo diga y para que lo creamos y busquemos la manera de mejorar. Pero obviamente no todo tampoco es malo, ¿verdad? Porque cuando yo señalo de que hay cosas que sabemos que son malas, no quiere decir que todo es malo. A veces cuando se hacen los estudios se tiene la mala experiencia de ir a una audiencia, a un juicio, que es malo ese juicio, que está mal llevado por por unos jueces malos, un juicio mal llevado, y se toma esto como la generalidad. Ahora, de repente, el peso que tiene lo que dicen los panelistas que estuvieron aquí es que representan una institucionalidad. Este Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, es un organismo internacional del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos. Y ese es el peso, el respaldo que tienen. Ahora, me llamó la atención la autonomía de los fiscales, abogado Melvin Bonilla. No ven autonomía en los fiscales. Los fiscales tienen que estarle rindiendo cuenta de lo que hacen a un superior. Eso fue lo que entendí de la exposición, una parte de la exposición que hicieron. Sí, buenos días, Renato. El estudio que han hecho y que lo han revelado hoy y que lo revelarán más tarde, pues no nos viene a decir esta gente inventó el agua caliente, ¿no? Los que estamos, yo en mi caso hace poco litigando, pues me doy cuenta cómo estamos. Igualmente, pues en el sistema como juez también me daba cuenta cómo estábamos, y esta falta de criterio e independencia en los fiscales, el fiscal le deja la mano al juez, le deja toda la batuta cuando le dice, tengo elementos para un sobreseimiento, pero si yo pido un sobreseimiento como fiscal, me voy a ver mal y mi superior me puede sancionar. Sea usted, señor juez, el que lo dé. Cuando, pues, el fiscal viejo de los primeros fiscales de las primeras generaciones llegaban a sus audiencias y decían, señor juez, aquí no hay elementos, por lo tanto sobresea a esta persona. Ahora un fiscal tiene prohibido totalmente hacer eso. Por una parte, pero en este caso que le pregunto, la autonomía referida a tener libertad del fiscal de investigar cualquier caso y no estar supeditado a que el superior le diga, no investigues eso,
porque eso afecta a aquel que me dio el voto allá en el Congreso Nacional. No investigues ese caso porque ese caso es de un amigo político, empresario, cualquier otra cosa. Y le refiero a otro elemento más que tiene en contra el fiscal, un nuevo reglamento que todo lo sanciona. Tienen un reglamento que el fiscal, pues, lo que debería este reglamento es sancionar la ineficacia del fiscal en cuanto a la respuesta que da la ciudadanía en sus denuncias, pero el reglamento, la mayoría de sanciones que tiene es en cuanto a que está supeditado al superior para que haga lo que el superior le diga, cuándo, cómo y a quién debe investigar. Entonces, si tenemos esa opción sesgada para la investigación, claro, el informe lo revela claramente cuando le dice que solo casos, como comúnmente nosotros le llamamos casos de poca monta o de poca relevancia, van a los juzgados. Ahora la MACI le ha dicho, sí se puede judicializar casos de corrupción, claro que sí, pero judicialícelos bien, no con un fiscal, que el fiscal le llama a usted como testigo y le dice, ya usted lo tengo como testigo, y el testigo dice, no, fíjese que no quiero declarar, señor fiscal. Entonces de testigo ahora lo voy a pasar imputado y váyase, defiéndase por el delito más grave, lavado de activos. En eso difiere también que el fiscal le dan amplios poderes al fiscal investigador y no sabe qué hacer con esos poderes que le han concedido para su investigación en un caso emblemático, por así llamarlo. Bueno, yo los entiendo a ustedes en todas estas interioridades, pero quisiera que ya por unos breves minutos, porque tenemos que abordar otras aristas del estudio. Cejas pide autonomía para los fiscales. Autonomía para los fiscales, que no sea un superior que en función de sus intereses políticos o lo que sea, diga esto se investiga, esto no se investiga. Es que lo que están diciendo ellos es efectivamente la esencia misma de un ministerio público. Claro, un ministerio público debe ser independiente, autónomo, debe ser objetivo, como esté el diseño de la ley. El problema está en lo que viene señalando Ceja, es la actuación de los fiscales, pero eso es una cuestión de voluntad política y ellos están en lo correcto cuando dicen estamos pidiendo aquí que haya un cambio de actitud, que los que dirigen la nación se compenetren, que obviamente cada vez de que se elige un fiscal general malo, un fiscal acomodado a los intereses de cualquier sector, ya sea intereses políticos, ya sea los intereses también de organismos que se dicen de la sociedad civil, se le está haciendo un enorme daño. Correcto, así es. O cuando, por ejemplo, el control, ¿verdad?, en una junta, digamos, nominadora o proponente, vemos sectores que de repente no tendrían que estar haciendo nada para escoger un fiscal, ¿verdad?, como de repente el poder económico de la nación, ¿verdad?, porque obviamente va a querer tener un fiscal acomodado a sus intereses, ¿verdad?, porque no va a querer que las cosas lleguen, que les toquen, ¿verdad?, sus propios intereses. Entonces, obviamente lo que viene a señalar Ceja es, queremos lo que se quiere en un sistema democrático, en un sistema de derecho, es que el fiscal auxiliar, por muy de la fiscalía más pequeña, si se quiere, o del pueblo más, que no pida instrucciones de nadie, que las instrucciones se los da la ley, y que ese fiscal general simple y sencillamente lo que haga es que va a dirigir la política institucional del Ministerio Público. Esa política criminal que la diseña el Ministerio Público, el fiscal general, para un determinado periodo, se vea de que hay una lucha eficaz contra el crimen, contra la criminalidad. Entonces, obviamente, eso es un señalamiento correcto, es un señalamiento adecuado, donde se diga, estamos fallando ahí, porque lo que se ve es que el Ministerio Público tradicionalmente ha dirigido su política criminal, ¿verdad?, para lo más pequeño, pero no lo dirige para la criminalidad organizada, de repente la criminalidad de cuello blanco, y han tenido que venir organismos como la MACI para decirle al Ministerio Público esto es lo que haga. Y han resaltado que el éxito no se mide por el montón de operativos que hayan, sino por cuántos casos ganan en los tribunales de justicia. Eso lo han resaltado aquí también. Y eso es importante porque hoy vemos que eso es, mire usted, su medio de comunicación, el noticiero de la mañana,
no son ni las 6 de la mañana cuando casi todos los días están diciendo última hora en San Pedro Sula, ¿verdad? Y entonces, seamos realistas, ya prácticamente ya no son ni los periodistas los que redactan las notas, sino que la nota viene redactada del Ministerio Público, del Ministerio Público para que un periodista la lea, donde está el operativo, el allanamiento de estas cosas, y obviamente se le está engañando a la sociedad, se le está estafando a la sociedad, haciéndole creer que con esos operativos y esas cosas es que está combatiendo la criminalidad, cuando al final, como ellos dijeron, resultado es condenas, como también pueden ser absoluciones en el Ahora, caso pero hay que reconocer algo, y esto para hacer justicia. Primero tienen que capturarse a los sospechosos de haber delinquido, y los operativos tienen esa misión. Pero es que ese es un error, Renato. Aquí tuvimos que cambiar ese paradigma con el sistema inquisitivo. Los sistemas inquisitivos se basaban en que había que capturar primero y luego después investigar, y ese es el peor error que hay. Cuando nosotros aprendíamos, y este cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, se nos metió la idea, y la idea correcta es en un sistema de persecución penal basado en el respeto de los derechos fundamentales, el fiscal debe investigar primero y luego, después que investigó, entonces judicializar y pedir, si acaso cabe, la medida de privación de libertad. Pero hoy día estamos volviendo al sistema inquisitivo. Capturar para investigar, exacto, dice usted. Capturar para investigar, y eso obviamente eso es incorrecto. Entonces esto debe comprenderlo la sociedad, porque la sociedad quiere que se mantenga encarcelada a la gente, porque la sociedad cree que esa gente que está encarcelada ya es culpable, y hasta ciertos puntos, algunos señalamientos que se han hecho en contractuaciones de la Maxi, cuando al presentar los requerimientos hacia todo aquella, si se quiere, aparato de publicidad diciendo que presentaron requerimientos, sabemos muy bien que lo hacen para que cierto sector de la sociedad entienda que esas personas que están señaladas ya son culpables. Pero falta mucho que hacer todavía ahí para que se logre la culpabilidad. Bueno, ese es uno de los hallazgos y recomendaciones al Ministerio Público. El éxito del Ministerio Público, dijo el exministro o ex viceministro de Justicia chileno en el gobierno de Ricardo Lagos, Jaime Arellano, no está en el número de operativos, sino en las sentencias favorables que obtenga en los tribunales de justicia. Y además, la palabra que quedó sembrada en mí, que siempre he pensado, que los fiscales necesitan más autonomía. No pueden estar los fiscales supeditados a los intereses de un fiscal general. Miren, cuando hablo de fiscal general, me refiero a la institución como tal. No estoy señalando al que está en este momento, sino al fiscal general de la República. Los fiscales no deben estar supeditados a los intereses de este fiscal, del fiscal general, que tampoco debe tener intereses. Él sabe su misión. ¿Cuál es la misión que tiene cuando es nombrado fiscal general? Adiós amistades, adiós componendas, adiós compadrazgos. Y si un fiscal llega con muchos compadrazgos, llega politizado, viene y le dice al fiscal: esto debes investigar, esto no debes investigar. Y es ahí cuando los fiscales pierden la autonomía. Eso es lo que recomiendan. Necesita autonomía el fiscal o los fiscales en el Ministerio Público hondureño. Y lo otro, vamos con la independencia del Poder Judicial y sobre todo la desconcentración de poder. Comienzo con el abogado Melvin Bonilla, después de la pausa. No puede seguir esto que tenemos ahora. Demasiada concentración, dicen los investigadores de CEJA, demasiada concentración de poder tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo se va a enviar el proyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura? ¿Cuándo vamos a empezar ahí a deslindar el poder en el sistema de justicia hondureño? ¿Cuándo lo administrativo por un lado y la impartición de justicia por otro? Ya pasan 2 años del problema del Consejo de la Judicatura, pero pareciera que al presidente de la Corte le ha gustado tener el poder, todo el poder en sus manos. La pausa, y miren que esto no lo estoy diciendo yo, simplemente me hago eco de un estudio del CEJAS, y ahora 2 penalistas hondureños van a comentar, ¿verdad?, los pros y los contras de esa concentración de poder. Ya decía aquí el abogado chileno, no hay ningún pro con la concentración de poder.
en la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos a Frente gracias a Bancredomatic para progresar juntos ahora. Sobre el sistema judicial hondureño y el estudio que ha hecho el CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Dice Mario Chávez, el sistema de justicia es bueno, lo malo son los funcionarios que lo ejecutan y lo manipulan a su antojo. Mireya Matamoros, en el Ministerio Público se perdió por completo la independencia, no existe. Reina Villeda, el tema es importante, pero en nuestro país hay que depurar los tres poderes, los organismos de sociedad civil, empresariales, sindicatos, y educar a los votantes para que seamos electores con mentalidad abierta y crítica. Marvin Calix pregunta, yo creo que esta era pregunta para los funcionarios para los funcionarios del CEJA, pero no ajustó a que saliera al aire. ¿Qué opinan de los juzgados dentro de los cuarteles? Se refiere. Sí, continúa, disculpa, Cristian. Sí, no, y el último que le voy a leer es de Tatiana Canales. ¿Qué opinan de los juzgados dentro de los cuarteles? Sí. Hay un tribunal de jurisdicción nacional que funciona, que opera. En un batallón. En un batallón, sí. Es el de Locotal. El de Locotal, sí. Y que son casos también grandes y emblemáticos que todo es militarizado. Pero será por seguridad. Puede ser seguridad o comodidad. Ese es por interés del sistema, por interés de decir lo que caiga. Casos ad hoc. Bueno, yo no le pregunté, pero ahí van a exponer en un ratito ellos para que nuestros periodistas les pregunten. Adelante, Cristian, disculpa. Sí, el último, el que dice, el mensaje de Tatiana Canales, que dice, para que mejore el sistema judicial tiene que quitar todos los jueces que tengan al menos una denuncia de corrupción, tanto en ciudades pequeñas como en pueblos pequeños. Aquí hay más corrupción que en Tegucigalpa y San Pedro Sula, dice Tatiana Canales. Más mensajitos un poco más adelante, Renato. Miren, vamos ahora con este tema que plantearon ellos, de la urgencia de retomar el Consejo de la Magistratura, es decir, independizar las funciones estrictamente administrativas de lo jurisdiccional, arguyendo que no puede haber demasiada concentración de poder en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa el abogado Melvin Bonilla? Sí, me llamó la atención que esta parte que dijo el señor chileno, que no había ningún pro en cuanto a que el poder esté concentrado en el presidente del Poder Judicial. Y yo creo que sí tiene algunos pros. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando el Consejo de la Judicatura era manejado por ellos, eso se establecía un sistema de corrupción de justicia jamás visto en el Poder Judicial, donde los magistrados o los concejales se atribuían funciones divinas, y esto hablando sarcásticamente, pero sí se atribuían funciones divinas, y se atrevían a llamar a un juez y decirle, esto vas a fallar porque así lo queremos. Y yo le aseguro que un magistrado de Corte Suprema de Justicia, ni hoy ni nunca, ha tenido esos arrebatos de llamar a un juez para decirle fallar de esta manera. Pero ese Consejo de la Judicatura lo presidía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero estamos hablando de la vicepresidencia para abajo, que tenían esos arrestos y estos arrebatos de soberbia de llamar a los jueces para conseguir fallos. Y ahí tenemos los ejemplos, uno detenido, otros con medidas, y hace poco ya se condenaron a unas personas por ese caso, ya con individualización de pena. No fueron nombrados para hacer eso. La ley se les nombró tenía para otro la buena intención de separar las dos grandes ramas del Poder Judicial, la administrativa y la jurisdiccional. ¿Y cómo funciona mejor ahora? Cuando está concentrada la administrativa en un solo hombre, que es el presidente de la Corte. Considero que funciona mejor así porque él se encarga de lo administrativo y los magistrados de impartir justicia, que es para los que fueron nombrados y escogidos. Entonces sí tiene ese pro, porque un magistrado no va a tener ni nunca el valor de llamar a un juez y decirle, señor juez, fálleme de esta manera. Nunca. Pero el Consejo de la Judicatura de la vicepresidencia para abajo lo hacían, y está comprobado, están las llamadas, ahí están todas las grabaciones donde transaban la justicia. Entonces, eso sí tiene ese beneficio para cuestiones administrativas, sí debe ser manejado únicamente por una persona.
impartir justicia, están los demás magistrados y el poder funciona mejor. Si usted se acuerda, cuando doña Vilma Morales manejaba la corte, la manejaba así, les decía, si ustedes quieren algo administrativo, pídanmelo a mí y yo se lo resuelvo. Y funcionaba, nunca hubo problema. Luego viene la siguiente corte y instauran el Consejo de la Judicatura. ¿Y qué dejó eso? ¿Sabe qué dejó? Jueces lisiados. Jueces lisiados que le decían, usted es el próximo que sigue, y ese juez no volvía a emitir un sobreseimiento y no volvía a emitir un criterio que fuera en contra del poder. Y ahí hay un montón de jueces lisiados, a pesar de que son muy buenos y tienen vasta experiencia. La mayoría quedaron así pensando que todavía, si su resolución era en contra de algo, venía la sanción. Abogado, pero el Consejo de la Judicatura es una figura que surge para descargar a los magistrados de su actividad estrictamente jurisdiccional. Era para descargarlos del área administrativa, la gran Correcto, rama. así es, para que quedaran simplemente en el área jurisdiccional y descargarles todo el trabajo administrativo. ¿Y correcto, es lo que quiero decir. ¿Qué ocurría? Que venía, ¿se acuerda un caso famoso de unas pláticas y unas grabaciones que le decía, era un toma y daca? Yo le coloco a su pariente en tal puesto y usted me da otro favor. Ahora, pero eso es problema de la gente, el comportamiento de la gente, la ética de la gente. Pero ¿qué hizo? Corrompió las dos grandes áreas del Poder Judicial. Si las querían separar, lo que hizo fue coludirlas y corromperlas. Pero vamos a ver, la esencia del Consejo de la Judicatura en cualquier país del mundo es para que los magistrados estén estrictamente en el área jurisdiccional y que la parte administrativa la tengan otras gentes. Ahora, por eso es bueno seleccionar a los mejores para el Consejo de la Magistratura, que en Honduras le llamamos el Consejo de la Judicatura. ¿O es difícil encontrar gente correcta? Miren, yo, Renato, ahí sí voy a estar en contra de lo que el colega dice, porque el problema de la concentración o que una Corte Suprema de Justicia, que es un órgano eminentemente jurisdiccional, y si usted ve en el diseño incluso de la Constitución Política desde 1982, cuando todavía no se concebía la idea de un poder judicial, de un Consejo de la Judicatura, entonces la mayoría de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia eran realmente jurisdiccionales, ¿verdad? Y entonces luego le atribuyó las funciones administrativas. Fue realmente una constante esta de la idea de desconcentrar esa tarea administrativa de la Corte Suprema de Justicia, y siempre se dijo y dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver, por decirlo así, entre comillas, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, que debe resolver los recursos de casación, de inconstitucionalidad, estas cuestiones meramente jurisdiccionales, en comprar la botella de agua para que tengan agua en los juzgados, para que compren la resma de papel? Es decir, esto no puede ser. Entonces de ahí es que surgen las ideas que vienen, por supuesto, de algún otro modo con las experiencias que se viven en otros países de crear los consejos de la judicatura o consejos de la magistratura. Desde mi punto de vista, eso es lo ideal, eso es lo correcto, que el Poder Judicial se dedique exclusivamente a lo jurisdiccional y que haya un órgano, puede ser así como el diseño que se hizo dentro del Poder Judicial mismo, o un Consejo de la Judicatura que, si se quiere, independiente, incluso fuera del Poder Judicial, que administra el Poder Judicial. Entonces, pero el problema que ocurrió y la experiencia que está contando el colega Melvin, eso es cierto, pues nunca se había visto cosas como las que ocurrieron, pero ese no es el problema del Consejo de la Judicatura como órgano institucional. Ni de la ley. Ni de la ley, crió el sino Consejo de la que de los Judicatura. sujetos que ahí fueron llevados, que fueron escogidos especialmente para ir a resolver los problemas de alguien ahí, sinceramente, porque esa es la realidad, ¿verdad? Entonces se dedicaron a eso, y lo podemos decir ahora cuando ya sabemos muy bien de miembros de ese Consejo de la Judicatura, incluso algunos con condenas y otros con procesos penales muy comprometidos, pero esa experiencia, esa mala experiencia que nosotros tuvimos con el Consejo de la Judicatura no nos debe servir para satanizar una institución que simple y sencillamente se diseña bien,
y además se tiene la voluntad política para que nadie, ni políticos, ni empresarios, ni sociedad civil, metan las manos ahí, simple y sencillamente para decidir quiénes lleven y hagan las cosas bien. Y además el país anda en la línea de desconcentrar el poder. Entonces, que no hayan unas pocas personas concentrando mucho poder. Usted mencionaba que estos 2 años no han hecho nada en cuanto al Consejo de la Judicatura. ¿Sabe lo que están haciendo? Depurando en los 2 años y medio que estuvo el Consejo, el nefasto Consejo que se fue, están depurando todas las, porque estamos en televisión, pero están depurando todo. Las arbitrariedades, que hicieron. Todavía en estos 2 años están depurando y diciendo, no, esto no podía ser o podía ser, pero están en esa depuración de ese tiempo que estuvo el Consejo, de todo el estrago que dejaron en la justicia. Entonces, bueno, es que miren, yo ese concepto de concentración de poder desde hace décadas leo que no es correcto en democracia. Demasiada concentración de poder. Esa concentración de poder, mucha concentración de poder, corrompe al final. Sí, absolutamente, Renato. Eso realmente yo creo que si los exabruptos o los errores o los abusos que se cometieron por parte del Consejo de la Judicatura, y me refiero al Consejo, órgano que se eligió por el Congreso para un periodo determinado, fueron malos, nefastos totalmente, y hubo la necesidad de que se interrumpiera eso, y por decisión de la propia Sala de lo Constitucional se declaró inconstitucional el Consejo. Se buscó esa forma de repente menos política de eliminarlo, pero yo creo que de repente es correcto que se vuelva a ese modelo. El Salvador es un ejemplo un buen ejemplo de tener un Consejo de la Judicatura desde hace muchos años. Yo vengo conociendo estas cosas desde la década de los 90s, ¿verdad? He tenido la experiencia de conocer del Consejo de la Judicatura de El Salvador, que ha funcionado muy bien, implementó su parte administrativa excelente. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen nada que ver con la parte administrativa. Funcionan también los consejos de la magistratura o de la judicatura en varios países de América Latina. Y problemas los vamos a encontrar en todas las partes del mundo, si los hay, ¿verdad? Los hay, incluso en los países europeos también hay miembros de los consejos del Poder Judicial, como el Consejo General del Poder Judicial de España, en otros países que los hay. Pero el problema es comprender muy bien que una Corte Suprema de Justicia, un Tribunal Supremo, no está para administrar un poder judicial, valga la redundancia, desde el punto de vista administrativo. Administra justicia, como lo dice el propio postulado de la Constitución. Ahora, respetamos el criterio del abogado Melvin Bonilla, porque de repente su criterio es en función de la frustración que le dejó la experiencia del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Claro, y recuerde que pues el abogado Félix salió mucho antes del Poder Judicial y estaba viendo los estragos desde afuera. Entonces, yo recientemente tengo 1 año de haber salido del Poder Judicial y pues estuve ahí, sufrí los embates de haber denunciado estas cuestiones del Consejo y sé cómo dejaron el Poder Judicial. El mayor estrago, le repito, es eso, haber dejado partida el criterio y la independencia judicial. Usted está con un trauma generado por el comportamiento del Consejo de la Judicatura, pero yo le digo, un Consejo de la Judicatura actuando en función de la ley, con concejales ceñidos a la ley, no tiene por qué crearle problemas al Poder Judicial. Al contrario, contribuye a que los magistrados se dediquen estrictamente a lo jurisdiccional y lo administrativo ellos, con comportamientos diferentes, ¿verdad? Sí. Ocurrió que la ley también le dio demasiado poder al Consejo y creó lo que usted está criticando: poder absoluto, corrupción absoluta. Bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar los cuestionamientos que hacían ellos
al rol del Ministerio Público, es decir, del fiscal, del juez en los procesos en sí. Sí. Ok, me gustaría hablar de eso después de la pausa comercial y además de algo que ellos recomiendan y algunos sectores también presionan en Honduras para que se apruebe en el Congreso, que es la ley de colaboración eficaz. Después de la pausa. Y por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos con el monitoreo y con la plataforma tridimensional Waze, tecnología de punta puesta a su servicio para mostrar los comportamientos viales y información básica para usted que va a lanzarse a las calles en los próximos minutos. La primera avenida de Comayagüela está reportando ahí muy cerca del puente de Francisco Morazán, tránsito vehicular pesado. Movemos la plataforma y el satélite nos muestra ahora la calle Las Acacias, conectando con todo este sector del Cuerpo de Paz. Pasando frente a este sector, pues encontramos líneas de vehículos transitando lentamente cerca de la Avenida República de Brasil también. Otro punto de interés es el anillo periférico. Todavía no hay tregua y se mantiene fuerte frente a la colonia Calpule, 23 kilómetros por hora la velocidad máxima. Algunas alertas que se mantienen sobre el Boulevard Centroamérica, que en estas primeras horas de la mañana ha estado completamente invadido de vehículos transitando lentamente hasta la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Ya aflojó un poquito ahí frente a la colonia Kennedy, que estuvo saturada más temprano, y encontramos aquí en estas conexiones con el Boulevard Fuerzas Armadas que se mantienen estos flujos de vehículos transitando lentamente. También al fondo la avenida Ramón Villeda Morales con líneas en rojo. En Comayagüela, cediendo un poco el tránsito vehicular ahí por la calle Los Alcaldes y este sector del City Mall. En rojo en la parte baja del túnel del Boulevard Centroamérica para conectar con el Boulevard Suyapa. San Pedro Sula ha mejorado en la parte cercana al Boulevard del Norte, pero aflora esta línea de vehículos ahí frente a la 105 Brigada, y también se mantiene un flujo importante en el Boulevard José Antonio Peraza. Tegucigalpa y San Pedro Sula, la información con inmediatez que brinda Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Nuestros invitados se refieren ahora a algunos cuestionamientos que han hecho sobre el rol de los fiscales, del juez, inclusive en los mismos procesos judiciales. Bien, hemos escuchado a los representantes del CEJA tras un diagnóstico hecho a la forma de impartir justicia en Honduras, algunos señalamientos que creemos que son correctos los que se hacen. Hay muchas deficiencias, pero no son deficiencias de la ley, Renato, es la manera en cómo se ejecutan las leyes. Seamos realistas. Yo le decía a mi colega cuando estábamos en la antesala que aquí en Tegucigalpa, si comparamos cómo se hacen las cosas en el interior, aquí se hacen bien, muy bien. De repente, si lo comparamos con las cosas que se hacen en el interior muchas veces, y hay que decirlo así, los jueces no están presentes en las audiencias. Es decir, lo dejan las cosas y se complacen, se coluden para cosas sencillas, de repente para decidir una audiencia fiscal con el defensor, tal vez porque la cosa no es de fondo, entonces para decidir, y el juez se sale, quizás a hacer un mandado, a fumar, a tomar café, y después ahí el secretario levanta un acta, y entonces donde aparece que el juez estuvo presente, ahí en el acta aparecen las partes presentes. Eso es incorrecto. Por muy sencilla de que sea una audiencia que pueda durar 15 minutos, pero el juez debe dirigirla, no debe dejar que el secretario lo haga. Entonces, cosas como esas ocurren, ocurren a menudo. Aquí en Tegucigalpa, obviamente, se trata de que las cosas se hagan bien. En las audiencias van personas, va público, van los estudiantes. Yo soy académico, soy docente universitario, envío a los estudiantes, y a veces los estudiantes desde su óptica me dicen: mire, abogado, no me gustó, no nos pareció la actuación de determinado juez.
cosas como esas. Un punto al cual se refirió en la exposición aquí era el hecho de lo que ellos consideran incorrecto sobre que los jueces en las audiencias son los que inician el interrogatorio, decía él. Pienso que el problema que se puede tener es que cuando se hacen estos estudios, obviamente se toman algunos casos específicos y se puede tener la buena experiencia de presenciar una buena audiencia, un buen juez, un buen tribunal, y se va a hacer una buena calificación. O se encuentra con malas experiencias y entonces sale y se engloba, ¿verdad? Pero es en realidad que nuestro sistema no contempla que los jueces tomen ese rol de interrogar. Lo que nuestra ley dice, y para mí, yo sí tengo que decir que tenemos un buen diseño de ley procesal. El interrogatorio, incluso desde la propia audiencia inicial, que se adecúa a lo que es el interrogatorio en el juicio. Lo que hace el juez es hacer una invitación al testigo para que exponga voluntariamente lo que él quiere, pero no es que le interroga. Correcto. Ahora bien, el problema está que lo que observó el exministro chileno es que de repente un fiscal acomodado, viendo que ella dijo todo tal vez en 2 minutos, entonces no encontró que preguntarle y entonces se ve como que el juez es el que está dirigiendo. Pero desde que aprendimos y conocimos este Código Procesal Penal, Renato, que hay que decirlo, cumplió 17 años de vigencia el 20 de febrero y nadie se acordó de hacer algo, una exposición, siquiera... No, usted sí se acordó y me lo propuso, pero luego no tuvimos la comunicación adecuada para hacerlo. Entonces, cuando se empezaba con el código y nos entrenábamos para esto, se decía, mire, tengan cuidado, jueces, para no se apoderen del caso, que sean las partes. Si bien la ley les da la facultad para que puedan interrogar, no lo hagan, para que no parezcan interesados en eso, y eso es lo correcto. Entonces, en algún momento nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué entonces la ley dejó la facultad al juez para que pueda interrogar? Bueno, se dijo por allá, bueno, la ley no ha dejado de alguna manera en que el juez debe buscar la verdad, pero no hay que abusar. Jueces abusadores del interrogatorio los vamos a encontrar en toda parte, Renato. Sí. Los va a encontrar usted en Costa Rica, los va a encontrar en el mismo Chile, los va a encontrar en toda parte donde pueden abusar de eso. Y aparentemente el que no sabe cree que está haciendo bien. El problema que nosotros tenemos hoy día, y justamente es producto de eso, producto de la falta de un consejo de la judicatura que no administre bien el Poder Judicial, no crea los procesos de selección, y hoy vemos enormes deficiencias en la calidad de los jueces, y también lo vamos a ver también en la calidad de los fiscales, ¿verdad? Entonces nunca antes como ahora he visto yo, es decir, deficiencias enormes, terribles, ¿verdad? Es decir, las deficiencias las vamos a ver incluso en la calidad. Pero el problema es comprender muy bien que una Corte Suprema de Justicia, un Tribunal Supremo, no está para administrar un poder judicial, valga la redundancia, desde el punto de vista administrativo. Administra justicia, como lo dice el propio postulado de la Constitución. Ahora, respetamos el criterio del abogado Melvin Bonilla, porque de repente su criterio es en función de la frustración que le dejó la experiencia del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Claro, y recuerde que pues el abogado Félix salió mucho antes del Poder Judicial y estaba viendo los estragos desde afuera. Entonces, yo recientemente tengo 1 año de haber salido del Poder Judicial y pues estuve ahí, sufrí los embates de haber denunciado estas cuestiones del Consejo y sé cómo dejaron el Poder Judicial. El mayor estrago, le repito, es eso, haber dejado partida el criterio y la independencia judicial. Usted está con un trauma generado por el comportamiento del Consejo de la Judicatura, pero yo le digo, un Consejo de la Judicatura actuando en función de la ley, con concejales ceñidos a la ley, no tiene por qué crearle problemas al Poder Judicial. Al contrario, contribuye a que los
magistrados se dedican estrictamente a lo jurisdiccional y lo administrativo ellos, con comportamientos diferentes, ¿verdad? Sí. Ocurrió que la ley también le dio demasiado poder al Consejo y creó lo que usted está criticando: poder absoluto, corrupción absoluta. Bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar los cuestionamientos que hacían ellos al rol del Ministerio Público, es decir, del fiscal, del juez en los procesos en sí. Sí. Ok, me gustaría hablar de eso después de la pausa comercial, y además de algo que ellos recomiendan y algunos sectores también presionan en Honduras para que se apruebe en el Congreso, que es la ley de colaboración eficaz. Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Ficosa. De Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos con el monitoreo y con la plataforma tridimensional Waze, tecnología de punta puesta a su servicio para mostrar los comportamientos viales y información básica para usted que va a lanzarse a las calles en los próximos minutos. La primera avenida de Comayagüela está reportando ahí muy cerca del puente de Francisco Morazán, tránsito vehicular pesado. Movemos la plataforma y el satélite nos muestra ahora la calle Las Acacias, conectando con todo este sector del Cuerpo de Paz. Pasando frente a este sector, pues encontramos líneas de vehículos transitando lentamente cerca de la Avenida República de Brasil también. Otro punto de interés es el anillo periférico. Todavía no hay tregua y se mantiene fuerte frente a la colonia Calpule, 23 kilómetros por hora la velocidad máxima. Algunas alertas que se mantienen sobre el Boulevard Centroamérica, que en estas primeras horas de la mañana ha estado completamente invadido de vehículos transitando lentamente hasta la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Ya aflojó un poquito ahí frente a la colonia Kennedy, que estuvo saturada más temprano, y encontramos aquí en estas conexiones con el Boulevard Fuerzas Armadas que se mantienen estos flujos de vehículos transitando lentamente. También al fondo la avenida Ramón Villeda Morales con líneas en rojo. En Comayagüela cediendo un poco el tránsito vehicular ahí por la calle Los Alcaldes y este sector del City Mall. En rojo en la parte baja del túnel del Boulevard Centroamérica para conectar con el Boulevard Suyapa. San Pedro Sula ha mejorado en la parte cercana al Boulevard del Norte, pero aflora esta línea de vehículos ahí frente a la 105 Brigada, y también se mantiene un flujo importante en el Boulevard José Antonio Peraza. Tegucigalpa y San Pedro Sula, la información con inmediatez que brinda Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Nuestros invitados se refieren ahora a algunos cuestionamientos que han hecho sobre el rol de los fiscales, del juez inclusive, en los mismos procesos judiciales. Bien, hemos escuchado a los representantes del CEJA tras un diagnóstico hecho a la forma de impartir justicia en Honduras, algunos señalamientos que creemos que son correctos los que se hacen. Hay muchas deficiencias, pero no son deficiencias de la ley, Renato, es la manera en cómo se ejecutan las leyes. Seamos realistas. Yo le decía a mi colega cuando estábamos en la antesala que aquí en Tegucigalpa, si comparamos cómo se hacen las cosas en el interior, aquí se hacen bien, muy bien. De repente, si lo comparamos con las cosas que se hacen en el interior muchas veces, y hay que decirlo así, los jueces no están presentes en las audiencias. Es decir, lo dejan las cosas y se complacen, se coluden para cosas sencillas, de repente para decidir una audiencia fiscal con el defensor, tal vez porque la cosa no es de fondo, entonces para decidir, y el juez se sale, quizás a hacer un mandado, a fumar, a tomar café, y después ahí el secretario levanta un acta, y entonces donde aparece que el juez estuvo presente, ahí en el acta aparecen las partes presentes. Eso es incorrecto,
por muy sencilla de que sea una audiencia que pueda durar 15 minutos, pero el juez debe dirigirla, no debe dejar que el secretario lo haga. Entonces, cosas como esas ocurren, ocurren a menudo. Aquí en Tegucigalpa, obviamente, se trata de que las cosas se hagan bien. En las audiencias van personas, va público, van los estudiantes. Yo soy académico, soy docente universitario, envío a los estudiantes y a veces los estudiantes desde su óptica me dicen, mire abogado, no me gustó, no nos pareció la actuación de determinado juez. Cosas como esas. Un punto al cual se refirió en la exposición aquí era el hecho de lo que ellos consideran incorrecto sobre que los jueces en las audiencias son los que inician el interrogatorio, decía él. Pienso que el problema que se puede tener es que cuando se hacen estos estudios, obviamente se toman algunos casos específicos y se puede tener la buena experiencia de presenciar una buena audiencia, un buen juez, un buen tribunal y se va a hacer una buena calificación. O se encuentra con malas experiencias y entonces sale y se engloba, ¿verdad? Pero es en realidad que nuestro sistema no contempla que los jueces tomen ese rol de interrogar. Lo que nuestra ley dice, y para mí, yo sí tengo que decir que tenemos un buen diseño de ley procesal. El interrogatorio, incluso desde la propia audiencia inicial, que se adecúa a lo que es el interrogatorio en el juicio. Lo que hace el juez es hacer una invitación al testigo para que exponga voluntariamente lo que él quiere, pero no es que le interroga. Correcto. Ahora bien, el problema está que lo que observó el exministro chileno es que de repente un fiscal acomodado, viendo que ella dijo todo tal vez en 2 minutos, entonces no encontró que preguntarle y entonces se ve como que el juez es el que está dirigiendo. Pero desde que aprendimos y conocimos este Código Procesal Penal, Renato, que hay que decirlo, cumplió 17 años de vigencia el 20 de febrero y nadie se acordó de hacer algo, una exposición, siquiera... No, usted sí se acordó y me lo propuso, pero luego no tuvimos la comunicación adecuada para hacerlo. Entonces, cuando se empezaba con el código y nos entrenábamos para esto, se decía, mire, tengan cuidado jueces para no se apoderen del caso, que sean las partes. Si bien la ley les da la facultad para que puedan interrogar, no lo hagan, para que no parezcan interesados en eso, y eso es lo correcto. Entonces, en algún momento nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué entonces la ley dejó la facultad al juez para que pueda interrogar? Bueno, se dijo por allá, bueno, la ley no ha dejado de alguna manera en que el juez debe buscar la verdad, pero no hay que abusar. Jueces abusadores del interrogatorio los vamos a encontrar en toda parte, Renato. Sí. Los va a encontrar usted en Costa Rica, los va a encontrar en el mismo Chile, los va a encontrar en toda parte donde pueden abusar de eso. Y aparentemente el que no sabe cree que está haciendo bien. El problema que nosotros tenemos hoy día, y justamente es producto de eso, producto de la falta de un consejo de la judicatura que no administre bien el Poder Judicial, no crea los procesos de selección, y hoy vemos enormes deficiencias en la calidad de los jueces, y también lo vamos a ver también en la calidad de los fiscales, ¿verdad? Entonces nunca antes como ahora he visto yo, es decir, deficiencias enormes, terribles, ¿verdad? Es decir, las deficiencias las vamos a ver incluso en la calidad de las resoluciones, resoluciones judiciales que vienen de la propia formación también, ¿verdad? Claro, porque no hay formación vienen inicial. de la propia formación de las universidades también, o del interés de lectura de los jueces. Un juez hay que entenderlo bien, un juez no se forma en una universidad. Sí. Para eso debe existir una carrera judicial, y una academia de la judicatura o una escuela judicial que le forme. La universidad le forma como abogado, como un licenciado en derecho, como un litigante si se quiere, pero
va a ser en un sistema de carrera judicial que lo debe implementar justamente un Consejo de la Judicatura que va a mejorar ese tipo de capacitaciones. Entonces, el diagnóstico que nos dan el CEJA yo creo que es importante, ¿verdad? Pero que no creamos tampoco que todo está malo. Hay que hacer unos ajustes realmente de repente a las leyes. Hoy día, de repente, seamos realistas, el sistema penal está siendo utilizado por el sistema político, por el gobierno incluso, para dar la apariencia de estar haciendo las cosas bien. No se señalan cosas, por ejemplo, el abuso de la prisión preventiva. El abuso de la prisión preventiva es terrible, así como está ocurriendo el día de hoy. Ese artículo 184, lo que pasa es que quienes en aquel momento les interesaba para complacer no sé a quién, hoy día de repente tienen el temor de hacerlo porque hay unos señalamientos, porque hoy día para algunos funciona. Ellos, para ayudarse ellos, si exacto, lo derogan, pero realmente si lo reforman. El mayor problema que tenemos es la utilización del derecho penal para ciertos intereses. Y le pido así rápidamente, antes de ir a la última pausa, al abogado Melvin Bonilla, sus comentarios en relación a la ley de colaboración eficaz que amplios sectores de la sociedad piden que se apruebe para ayudar a la solución y combate a la corrupción. Sí. Bien, ese ha sido el tema últimamente en el país en cuanto a la aplicación de la ley o la implementación, la aprobación de esta ley de colaboración eficaz. Le cuento que en el Código Penal sí tenemos este término de colaboración eficaz. En una reforma se agregaron artículos 79A, B y C que habla de colaboración eficaz, pero se refiere a pandillas y crimen organizado y maras. Solo bastaría hacerle una adaptación a eso de establecer que sería para organizaciones criminales y todo lo que refiere a la Convención de Palermo para adaptarla a nuestra legislación. Pero eso está en nuestro código, solo es de aplicarlo y que se tenga la voluntad. Y yo creo que aquí coincidimos, Renato, en que con el informe hay más coincidencias que discrepancias. Sí. Algo que le falta al informe, de repente no tuvimos acceso a todo ello, es determinar la grosería o la injusticia que se comete con la ley de lavado de activos y la ley de privación de dominio. A cada rato usted ve noticias y es casos sonados aquí, lo de los Rosenthal, lo de las tiendas Mangis hace poco, en cuanto a lo amplia que es esta ley y las pocas posibilidades que tiene de defensa la persona investigada. No digamos imputado, ya imputado usted, aunque en el país no tenemos pena de muerte, pero esta ley de privación de dominio y de lavado de activos lo que lo mata y lo condena es a una muerte financiera. Entonces esa parte del informe debió establecer qué tan amplios poderes tiene esta ley y las pocas posibilidades de defensa que tienen los investigados o imputados. Muchas gracias. Voy a la última pausa comercial. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias. Bueno, el tiempo se nos terminó y además ellos tienen que ir a litigar. Y si no a litigar, a impartir clases. Así que terminamos. Le agradezco a los abogados Félix Ávila y Melvin Bonilla. Ambos fueron jueces de la República. Así que muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias, abogado Bonilla. Gracias, abogado Félix Calca. A todos, muchas gracias. Buenos días. A continuación, las mañanas del 5.